Ella no dijo nada. No pronunció discursos. No pidió explicaciones al cielo. Simplemente, se quedó. Allí, donde casi nadie se atrevió a permanecer. A los pies de la cruz. En la hora más oscura de toda la historia humana. María estaba allí. Mientras los discípulos huían. Mientras la multitud gritaba. Mientras el hijo entregaba su vida. La madre permanecía. En silencio. Pero no un silencio vacío. Un silencio lleno de dolor. De entrega. De profunda comunión. María no predicó con palabras aquel día. Predicó con su presencia. Con la mirada fija en su hijo. Con el corazón traspasado por la espada que Simeón había anunciado. Y una espada atravesará tu alma. Esa espada se clavó en lo alto del Calvario. Y María no la rechazó. La abrazó, como quien comprende que el dolor también puede ser misión. La cruz de Jesús no fue solo suya. También fue de ella. No porque compitiera, sustituyera o complementara el sacrificio redentor. Porque solo Cristo salva. Sino porque ella participó de ese sacrificio de una manera íntima, única y misteriosa. María no derramó sangre corporal. Pero derramó la sangre del alma. Mientras Jesús ofrecía su cuerpo, María ofrecía al Hijo. Y esa ofrenda fue total. Porque nadie conocía más a Jesús que ella. Y nadie lo amaba más profundamente. Por eso, su dolor no fue como el de ninguna otra. Lo que vivía allí no era solo el duelo de una madre. Era una participación real en el misterio de la redención. Ella estaba allí. Y eso lo cambia todo. Porque su presencia no fue solo parte de la escena. Fue un sí renovado. El mismo sí de la Anunciación. Hágase en mí según tu palabra. Ahora repetido en silencio, al pie de la cruz. María no huyó del dolor. Entró en él. Y allí, unida al Cordero, se convirtió en madre del dolor, y en madre de los vivientes. Por eso, en ese momento supremo, Jesús le confía la humanidad. Mujer, ahí tienes a tu hijo. La que dio a luz al Redentor. Ahora da a luz, espiritualmente, a cada redimido. El Calvario fue parto. Fue entrega. Fue comunión perfecta. Y María, a los pies de la cruz, no fue espectadora. Fue participante. No salvó. Pero sufrió con el Salvador. No redimió. Pero se unió al Redentor. Y ese misterio, ese silencio que habla, es el punto de partida para comprender por qué tantos santos la han llamado corredentora. Ella estaba allí. Y ese allí, aún resuena hoy. Antes de hablar de María como posible corredentora, es fundamental recordar, con claridad y firmeza, lo que la Iglesia enseña sobre la redención. La redención de la humanidad es una obra única y exclusiva de Jesucristo. Solo Él. Solo Él es el Dios encarnado. Solo Él cargó sobre sí nuestros pecados. Solo Él derramó la sangre que redime. Y solo Él, con su cruz y resurrección, abrió las puertas del cielo a todos los hombres. Por eso San Pedro afirma: no hay salvación en ningún otro. Pues no se ha dado a los hombres otro nombre bajo el cielo, por el cual debamos ser salvados. HCH 4,12. Y San Pablo añade: Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras. 1 Ciudad 15,3. Nadie, absolutamente nadie, puede ser puesto al nivel de Cristo. Ni ángel, ni apóstol, ni santo. Ni siquiera María. La redención es un don total de Dios. Realizado por Jesús, el Cordero sin mancha. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Esta verdad está firmemente confirmada por el Catecismo de la Iglesia y por múltiples documentos oficiales. Entonces, ¿por qué hablar de la participación de María? Aquí está el secreto. Su participación es real, pero subordinada. Es como la luna con respecto al sol. Refleja la luz, pero no la genera. La verdadera teología mariana nunca ha intentado añadir algo
al sacrificio redentor de Cristo. Al contrario, muestra que María es la criatura que más profundamente se unió a ese sacrificio. Todo lo que María es, lo es por Jesús. Todo lo que ofrece, lo ofrece por medio de Él. Toda su misión, su grandeza, su poder de intercesión, fluyen del misterio de Cristo. Y por eso, hablar de María como corredentora, cuando se entiende correctamente, no le quita nada a Cristo. Al contrario, hace brillar aún más la perfección de su obra. Porque Él quiso que alguien lo acompañara muy de cerca. Y esa persona fue su madre. Dios no necesitaba a María para redimir el mundo. Pero la quiso. Y eso revela algo hermoso. Que la redención no fue solo un acto de justicia divina, sino también un acto de amor compartido. Un Dios que quiso tener una madre. Y una madre que, por amor, quiso sufrir con el Hijo. María no es la salvadora, pero es la colaboradora más íntima en la obra de salvación. No es la fuente de la gracia, pero es el canal más puro por el cual Dios quiso hacernos llegar esa gracia. Y la Iglesia, sin jamás igualarla a Cristo, reconoce su unión única y singular con la obra redentora. Es una palabra que incomoda, que llama la atención. Corredentora. Y no faltan quienes se pregunten: ¿María está al mismo nivel que Jesús? Ella también nos redimió. ¿No es eso una herejía? Son preguntas legítimas. Y la Iglesia responde con la misma claridad. Cristo es el único Redentor. Pero el título corredentora, cuando se comprende correctamente, no contradice esta verdad. Al contrario, la refuerza. Vamos a entenderlo mejor. La palabra corredentora proviene del latín, ceo redemptora. Y el prefijo ceo, en este caso, no significa igualdad. No significa dos personas con el mismo poder. Significa colaboración. Como en coautor, copiloto, colaborador. Alguien que actúa junto con otro, pero en una posición subordinada. Por eso, cuando la Iglesia, especialmente algunos santos y teólogos, se refiere a María como corredentora, lo que está diciendo es: ella cooperó con la redención de Cristo. No como causa principal, sino como instrumento elegido. No fuera de Cristo, sino en Él, por Él, con Él y para Él. No como fuente de salvación, sino como participante singular. El Concilio Vaticano II lo expresa con claridad. María colaboró de manera absolutamente singular con la obra del Salvador. Mediante su obediencia, fe, esperanza y ardiente caridad. Para restaurar la vida sobrenatural en las almas. Lumen Gentium, 61. María no redime, pero participa en la redención como la más fiel colaboradora. Desde el principio, con su hágase en la Anunciación, abrió el camino para que el Verbo se hiciera carne. En la Visitación, llevó a Cristo a los demás antes incluso de que naciera. En Caná, intercedió para adelantar la hora de la gracia. Y en el Calvario, ofreció al Hijo que había engendrado, uniendo su dolor al suyo. Por eso, santos como San Buenaventura, San Bernardo de Claraval y San Luis María Grignion de Montfort la llamaron corredentora con respeto, nunca con exageración. Veían en ese título una forma de expresar la profunda unión entre la Madre y el Hijo. En el misterio de la salvación. Incluso San Juan Pablo II usó el término en varias ocasiones. Siempre con equilibrio. Siempre dejando claro: María está totalmente unida a Cristo. Pero jamás lo sustituye. El propio título, cuando se usa con sabiduría, no coloca a María por encima de la Iglesia. La muestra como su modelo más perfecto. Una colaboradora fiel en la obra redentora. Y por eso, lejos de escandalizar, este título es una invitación a contemplar. El Dios que salva. Quiso una madre que dijera sí. Y esa madre dijo sí hasta el último suspiro. Todo comenzó con un sí. Un fiat. Hágase en mí según tu palabra. En ese instante, el cielo se inclinó ante la libertad de una criatura. El Creador eligió depender del consentimiento de una joven de Nazaret. Y María respondió que sí. Allí, el Verbo se hizo carne.
Allí, la redención comenzó a tomar forma visible. Pero ese sí no fue solo para dar un cuerpo humano al Hijo de Dios. Fue un sí que abrazaba una misión. Y esa misión conducía a la cruz. El fiat de la Anunciación ya llevaba en su interior la sombra del Calvario. María no conocía todos los detalles. Pero sabía que ese sí tendría un precio. Y jamás se echó atrás. Durante la infancia de Jesús, lo protegió. Durante su vida pública, lo acompañó en silencio. En Caná, intercedió para adelantar la hora de la gracia. Y en el Calvario, permaneció firme. El hágase del comienzo se transformó, al pie de la cruz, en un silencioso y doloroso, entréguese. Si antes ofreció su vientre, ahora ofrecía su corazón. Si antes dio carne al Redentor, ahora entregaba al Hijo, al Padre. María no redimió, pero participó en la redención de forma única. Con un amor sin reservas. Con una fe incomparable. Con un sufrimiento silencioso, profundamente unido al de Cristo. No fue una simple espectadora. Fue colaboradora. Porque no se puede separar la maternidad biológica de María de su maternidad espiritual. Ella dio a Jesús al mundo. Y luego, entregó el mundo a Jesús. Ella engendró al Salvador. Y fue engendrada por él como madre de la Iglesia. Este camino, del fiat hasta la cruz, nos revela que María no es una figura pasiva en la historia de la salvación. Es activa. Pero no por vanidad ni protagonismo. Sino por amor. Por obediencia. Por unión. Todo lo que hizo, lo hizo unida a Cristo. Nunca actuó sola. Pero actuó profundamente en comunión con Él. Y esa comunión fue tan intensa, tan pura, tan total, que la Iglesia puede decir con reverencia: María participó en la redención. No como redentora, sino como la corredentora más íntima del Redentor. Y ese misterio nos toca directamente. Porque nos recuerda que el sufrimiento, cuando se une a Cristo, tiene valor eterno. Nos enseña que el amor de una madre puede convertir el dolor en ofrenda. Y que aquel sí pronunciado en la alegría de la Anunciación puede ser repetido, con la misma fidelidad, bajo la sombra de la cruz. Hay dolores que desgarran el alma. Y ninguno es tan profundo como el de una madre que ve a su hijo sufrir. Y no puede evitarlo. María vivió ese dolor como nadie. Ella lo vio todo. Cada golpe. Cada humillación. Cada paso hacia el Calvario. Cada caída de su hijo. Y lo más doloroso. No podía intervenir. Porque allí, en aquel madero de la cruz, no estaba solo su hijo humano. Estaba el Cordero de Dios, entregando su vida. María lo sabía. Sabía que aquel sacrificio era necesario. Que allí se cumplía el plan de salvación. Pero ese conocimiento no anestesiaba su corazón. Al contrario. Sufría con mayor intensidad. Porque el sufrimiento de María no fue físico. Fue espiritual. Ella sentía en su corazón lo que Jesús padecía en su cuerpo. Y, según los santos, ese es uno de los dolores más profundos que existen. Porque cuando el amor es perfecto, el dolor es más puro. María no solo presenció el dolor de Jesús. Entró en él. Lo abrazó. Lo ofreció. No pudo cargar la cruz con sus brazos. Pero la cargó en el corazón. Y al ofrecer al Hijo, se ofrecía también a sí misma. Este es el misterio de su participación en la redención. Un amor que sufre por y sufre en unión. El dolor de María no fue paralelo al de Cristo. Fue unido. Insertado en el mismo misterio. Él, el Redentor. Ella, la madre que participa del dolor. Y cuando Jesús pronuncia: Mujer, ahí tienes a tu hijo. No solo le entrega a Juan. Le entrega a toda la humanidad. Y con esas palabras le dice: comparte también conmigo la maternidad espiritual. Así como sufriste conmigo, ahora cuidarás de los míos. El dolor de María no fue en vano. Fue fecundo. De él nació la Iglesia.
En ella, el dolor se hizo intercesión. Y la intercesión, ofrenda viva. María no murió en la cruz. Pero murió por dentro. Cada clavo que atravesaba el cuerpo del Hijo atravesaba su alma. Cada gota de sangre que caía al suelo, ella la sentía como propia. Pero no se desesperó. Se ofreció. Y esa entrega, hecha con fe, con amor, con confianza total, es lo que la Iglesia reconoce como participación redentora. No como un acto aislado, sino como una comunión profunda con el Redentor. María sufrió. Pero sufrió por amor. Y cuando el sufrimiento nace del amor, ese sufrimiento salva. María no salvó, pero intercedió con dolor. Intercedió con el corazón desgarrado, con el alma expuesta, con los ojos fijos en el Hijo crucificado, y en el mundo que él quería redimir. Sufrió con Cristo, pero también sufrió por nosotros. Porque al pie de la cruz, María no pensaba solo en Jesús. Pensaba en cada uno de los hijos que aún nacerían para Dios. Pensaba en ti. En mí. En toda la humanidad que pronto sería confiada a su cuidado. Y lo que hizo allí no fue solo contemplar. Fue ofrecer. Ofreció al Hijo. Se ofreció a sí misma. Ahí tienes a tu Hijo. Ahí tienes a tu madre. Estas palabras de Jesús no son solo bellas. Son sacramentales. Allí nació una nueva maternidad. Una maternidad universal. Y como toda madre que ama de verdad, María no se quedó mirando desde lejos. Se involucró. Intercedió. Y su intercesión no fue pasiva. Fue viva. Eficaz. Marcada por el sufrimiento. Pero también por la esperanza. Por eso los santos dicen que María, al pie de la cruz, se convirtió en nuestra madre con dolores de parto. No dolores físicos, sino dolores espirituales. Ella dio a luz a los hijos de la Iglesia. Con lágrimas, con silencio. Con una fe inquebrantable en el plan de Dios. Y esa maternidad espiritual continúa. María sigue intercediendo. Sigue acompañando cada alma. Sigue ofreciendo su dolor, pasado y presente. Por la salvación del mundo. Esa es la dimensión de su intercesión redentora. María no es redentora en sentido absoluto. Pero es la intercesora más poderosa en la economía de la redención. Todo lo que alcanza, viene de la sangre de Cristo. Pero todo lo que pide, lo pide como madre. Y el corazón del Padre no resiste una súplica de María. Por eso la Iglesia confía tanto en ella. Por eso la llamamos abogada, refugio, auxiliadora de los cristianos. Porque sufrió por nosotros. Porque sufre con nosotros. Y porque sigue luchando por nuestras almas delante de Dios. Su intercesión es materna, misericordiosa y llena de poder. No porque sea Dios, sino porque Dios la hizo madre de todos los que desean ser salvados. La cruz no fue el final de su misión. Fue el comienzo de una nueva misión. Ser madre de la redención. Y toda madre que ama, sufre con sus hijos. Sufre por sus hijos. Y reza, todos los días, para que regresen al corazón del Padre. Hay algo que debe quedar muy claro. María no es Dios. Es criatura. Es humana. Y fue redimida por Cristo, como todos nosotros. Precisamente por eso, jamás puede ser puesta al mismo nivel que el Redentor. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. La redención es una obra divina. Un misterio de amor del Padre. Realizado por el Hijo. Y aplicado por el Espíritu Santo. Cristo murió en la cruz como Dios y como hombre. Su sangre tiene valor infinito. Solo Él cargó con los pecados del mundo. Solo Él venció a la muerte. Solo Él resucitó glorioso. La redención, por tanto, no necesita complemento. Está consumada. Fue el propio Jesús quien lo proclamó. Todo está cumplido. Entonces, ¿por qué hablar de María como corredentora?
Porque hay una diferencia esencial entre redención y corredención. Redención es obra exclusiva de Cristo. Es única, perfecta y suficiente. Solo Él es el Salvador. Corredención es participación. Es colaboración subordinada. Es unión íntima con el Redentor. La palabra corredención nunca ha sido usada por la Iglesia para igualar a María con Jesús. Hacerlo sería una herejía. La Iglesia siempre enseñó que María fue salvada por Cristo, como todos nosotros. Pero de manera única. Preservada del pecado original. La Inmaculada Concepción es fruto de la redención anticipada. María fue redimida preventivamente. Fue la primera redimida. Y por amor, fue asociada a la misión del Redentor. Ella no añade nada al valor de la cruz. Pero se une a ella como nadie jamás lo hizo. Por eso, se la llama asociada al Redentor. Y corredentora, cuando se entiende correctamente, significa exactamente eso. María cooperó con la obra de la salvación. Por voluntad de Dios. Sin jamás sustituir ni competir con Cristo. Su dolor, su fe, su entrega total. Fueron instrumentos que Dios eligió libremente para obrar. Pero siempre por Cristo, con Cristo y en Cristo. No hay dos redentores. Hay un solo Redentor. Y una madre que dijo sí hasta el final. Como dijo San Juan Pablo II. María fue asociada de manera absolutamente singular a la obra redentora de Cristo. No como un instrumento pasivo, sino como una cooperadora consciente y activa. 1 de mayo de 1980. Por eso, la verdadera devoción mariana no eclipsa a Jesús. Nos conduce a Él. María no quiere ser adorada. Quiere ser amada, para que Cristo sea adorado. Porque ella sabe que solo Él salva. Pero también sabe que Él quiso contar con ella. Y ese querer de Dios es el inicio del misterio de la corredención. La devoción a María como corredentora no es una invención moderna. Brota del corazón de la tradición viva de la Iglesia. Desde los primeros siglos, los cristianos reconocieron que María tuvo un papel singular e irrepetible en la historia de la salvación. Y fueron los santos, hombres y mujeres profundamente unidos a Dios, quienes comenzaron a expresar esta verdad con claridad, reverencia y amor. Ya en el siglo II, San Ireneo afirmaba que María, por su obediencia, desató el nudo de la desobediencia de Eva. María fue vista como la nueva Eva, al lado del nuevo Adán, que es Cristo. Si Eva cooperó con el pecado, María cooperó con la salvación. Ese es el fundamento espiritual de la corredención. San Buenaventura la llamó compasiva con Cristo. San Bernardo de Claraval decía que María, al pie de la cruz, ofreció el sacrificio de su Hijo con todo el amor de su corazón. San Luis María Grignion de Montfort, gran apóstol de la devoción mariana, escribió: María dio más gloria a Dios en su vida oculta con Jesús que todos los ángeles y santos juntos. ¿Por qué? Porque nadie estuvo más unido a Cristo que ella. Y cuando un alma está tan profundamente unida al Salvador, participa de su misión redentora. En el siglo XX, San Maximiliano Kolbe afirmó con firmeza: María no es solo la madre del Redentor. También es cooperadora de la redención. En unión con Él, por amor a nosotros. ¿Y qué han dicho los papas? León XIII, San Pío X, Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, San Juan Pablo II. Todos ellos, en distintas formas, han reconocido la participación única de María en la obra redentora de Cristo. El Papa Pío XI llegó a afirmar: podemos decir que María redimió al género humano junto con Cristo, sin negar jamás que solo Cristo es el Redentor absoluto. San Juan Pablo II usó varias veces el término corredentora en homilías y audiencias, como expresión de la unión materna con el sacrificio redentor de Jesús. Y enseñó con claridad: la colaboración de María es totalmente subordinada, pero real y eficaz. Incluso grandes teólogos como Hans Urs von Balthasar y Joseph Ratzinger, luego Benedicto XVI,
Reconocieron que, aunque el término puede prestarse a confusión, la realidad espiritual que expresa es auténtica y legítima. Es decir, la Iglesia nunca ha enseñado que María es redentora junto a Cristo. Pero tampoco ha negado que ella participó, con amor, con dolor, con fe heroica, en el misterio de nuestra redención. La voz de los santos, la prudencia de los teólogos y la reverencia de los papas convergen en una misma verdad. María sufrió con el Redentor. Y por eso es la madre de los redimidos. Si María pudo participar en la redención, ¿y nosotros? ¿Acaso ese llamado fue solo para ella? ¿Será que la cruz fue solo para el Redentor y para su madre? La respuesta está en las propias palabras de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mt 16,24. Y también, completo en mi carne lo que falta a los padecimientos de Cristo, en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Col 1,24. Estas palabras no significan que a la cruz de Cristo le haya faltado algo. Significan que hay una dimensión de la redención que continúa en la historia, a través de los miembros del cuerpo místico de Cristo. Y ese cuerpo, somos nosotros. Si Cristo es la cabeza, nosotros somos sus miembros. Y María es el corazón materno. El sufrimiento redentor de Jesús fue único. Pero Él nos invita a unir nuestro propio dolor al suyo, para que también se vuelva fecundo, intercesor, salvífico. Y quienes mejor entendieron esto, después de María, fueron los santos. Santa Teresita del Niño Jesús decía: quiero salvar almas incluso después de mi muerte. San Pío de Pietrelcina ofrecía sus sufrimientos por las almas más alejadas. Santa Faustina Kowalska se ofrecía como víctima de amor, por la conversión del mundo. Todos ellos vivieron una verdad esencial. Todos estamos llamados a participar en la redención, cada uno según su estado de vida, su misión, su cruz. ¿Y cómo lo hacemos? Con la oración, con sacrificios ofrecidos en silencio, con paciencia en las pruebas, con fidelidad en lo oculto, con amor, incluso en el sufrimiento. María es el modelo perfecto de todo eso. Fue corredentora porque participó con total entrega y perfección. Pero cada bautizado, cada hijo de Dios, también puede colaborar con la obra de la salvación. Cuando ofreces tu dolor por un hijo que se ha alejado, cuando rezas por un pecador que ni conoces, cuando amas a quien te rechaza, estás participando en el misterio de la cruz. Estás colaborando con Cristo. Y, en cierto modo, viviendo también una forma de corredención. Porque la cruz de cada cristiano, cuando es aceptada con amor, se une a la de Cristo. Y unida a Él, salva. No por mérito propio, sino por la fuerza que brota de la sangre del Cordero. María es corredentora porque fue la primera en vivir esto plenamente. Pero nosotros estamos invitados a seguir su ejemplo. A cargar también nuestras cruces. A decir también nuestros sí cotidianos. A participar, humildemente, del plan eterno de salvación. La cruz de Cristo no ha terminado. Y la gracia quiere pasar también por ti. Corredentora. Más que una palabra teológica. Más que una expresión polémica. Más que un título propuesto por santos. Y meditado por teólogos. Es una misión. Es el resumen de una vida. Vivida con Cristo, por Cristo y para Cristo. María nunca buscó gloria. Nunca reclamó tronos celestiales. Nunca pidió ser llamada reina, abogada o corredentora. Pero vivió cada uno de esos papeles. Por amor. Por fidelidad. Por obediencia. Dijo sí. Y nunca se retractó. Desde la Anunciación hasta el Calvario. Atravesó la oscuridad de la fe sin dudar. Desde el pesebre hasta la cruz. Abrazó cada dolor con el corazón abierto. Y esa entrega, silenciosa, oculta, total, fue su forma de participar en la redención. No cargó la cruz de madera, pero cargó el peso de su sí fiel hasta el final.
Y eso la hizo corredentora. No por función, sino por comunión. La corredención de María no compite con la de Cristo. Brota de un corazón que sufre con Él, por Él y por los demás. Y esta verdad nos transforma. Porque María no es corredentora solo para que la admiremos. Es corredentora para que la imitemos. Para que descubramos que nuestro propio dolor, cuando es ofrecido, también puede salvar. Que nuestras cruces, unidas a la de Cristo, adquieren valor eterno. Puede que el título corredentora nunca sea proclamado oficialmente. Pero el espíritu de la corredención vive en la Iglesia. Vive en los mártires silenciosos. En las madres que rezan por sus hijos perdidos. En los enfermos que ofrecen su dolor por la conversión de alguien. En los sacerdotes que se consumen en el altar y en el confesionario. En los cristianos que dicen sí cada día. Incluso sin comprender todo. María nos enseña que la salvación del mundo pasa por un misterio de amor compartido. Cristo salva. Pero nos invita a colaborar. Y María fue la primera en aceptar ese llamado. Se unió al Redentor con su cuerpo, su alma, su corazón y su sufrimiento. Por eso la llamamos con reverencia. Madre. Discípula. Mujer del Fiat. Y sí. Corredentora. No para exaltarla más de lo debido, sino para reconocer cuánto Dios mismo la exaltó. Y para acoger, en nuestro corazón, el mismo llamado que baja del cielo. ¿Quieres unirte a mí? ¿Quieres participar en la salvación del mundo? ¿Quieres cargar la cruz con amor? María ya dijo que sí. Ahora, te toca a ti.